Guillo, tú te has especializado en sátira política. Me gustaría saber cuándo descubriste que te era fácil hacer ese humor político. Cuando empecé a trabajar con humor de contingencia, que no era necesariamente de política, sino de actualidad, de temas que iban pasando, que fue a fines del 2009, empecé a meter temáticas que era lo que yo veía en las noticias o en las redes sociales, las cosas que iban apareciendo y que me hacía clic, así como que se me ocurrían más fácilmente chistes de cosas que iban pasando en la actualidad. Y ahí de a poco fui metiendo personajes de la política, no sé, del gobierno, que en ese tiempo, en 2010 estaba Piñera, entonces había mucho material humorístico ahí, y empecé a trabajar con eso, y después empecé en 2011 a hacer las sátiras del programa Tolerancia Cero, entonces de ahí ya estaba de lleno metido en la sátira política. ¿Y hay algún político que te guste en particular dibujar? Los que son más extravagantes o más extremos o más estrafalarios, no sé, más excéntricos, son los más entretenidos siempre. Era muy entretenido dibujar a Carlos Larraín, muy entretenido dibujar a Piñera, era muy entretenido trabajar con el hijo de la Bachelet, el caso Cabal. Todos estos políticos que son como más, no sé, que tienen alguna excentricidad. Erin Matei, no sé, Navarro. Hay hartos que son divertidos como para dibujarlos porque tienen muletillas, tienen formas de ser, un carácter fuerte, una personalidad divertida, no sé. Y ahí hay algunos casos en la política de corrupción, por ejemplo, de intolerancia, que es un tema serio, indignante, del que tú haces humor. En esos casos, ¿qué rol cumple el humor? Uno deja constancia como para que no se olviden los casos. No sé si yo hice un libro del 2015 que se llamaba Boleta Factura, que hablaba de caso Penta, Soquimich, Cabal, Corpesca. Y yo digo, bueno, por lo menos dejo inmortalizado en un libro, desde mi formato, de mi sentido del humor o de mi historieta, todos estos casos, y yo aspiro que eso ayude a que no se olviden. Uno como un simple mortal, un simple pelagato sin ningún tipo de poder, ni mucho menos, tiene que expresar su malestar o su descontento de alguna manera. Yo ocupo los dibujos para eso. No sé si eso va a hacer caer un gobierno, un partido corrupto, etcétera, pero sí sirve para demostrar un malestar, demostrar uno ya para en el deseo, y además para tratar de que los casos queden inmortalizados, porque aparte de los medios de prensa está este otro formato del humor que a veces se mete en otros canales que no son los oficiales, y que tiene otra llegada, otro tipo de llegada con otra gente, y eso es lo que yo intento hacer. He notado que en tu entrevista se repite la influencia del punk. ¿Por qué cosa de la música punk adquiriste para tus cómics? Así como el punk era la música que a mí me gustaba, que eran músicos que no eran músicos, que habían hecho excelentes bandas de música, yo decía, bueno, yo no soy un gran dibujante, pero quiero mostrar lo que hago y tengo derecho a hacerlo. También de la música aprendí mucho el sarcasmo, el humor negro, la autocrítica, lo aprendí de los grupos de música que yo escuchaba cuando chico. Era como, aparte de los dibujos animados y de otras historietas que yo leía, tenía el tema de las letras de las canciones que a mí me hacían mucho sentido. La primera vez que escuché Los Prisioneros me hicieron mucho sentido. Ahí me hizo un clic. Cuando chico dije, esto lo entiendo, están hablando de cosas aterrizadas. Y después empecé a escuchar otras bandas que también tenían mensajes que yo podía entender, que eran Los Miserables, Los Fiscales Ad Hoc, Ataque 77. Y ahí yo dije, bueno, se puede hablar de cosas cotidianas, no todo es una cosa abstracta, artística, y que se entienda, que lo pueda entender cualquier persona que no tiene ningún conocimiento de nada, pues de un no experto en nada, que era donde yo me considero. Si es que Ojo en Tinta te financiara un cartel acá en Baquedano, en la Plaza Italia, ¿qué dibujo tuyo te gustaría que estuviera ahí? ¿Qué dibujo mío? A mí me gusta el del Paco, que está deteniendo a la persona y le dice, tiene derecho a permanecer callado, y le responde que bueno, por fin tengo derecho a algo. Ese es un dibujo que me gusta mucho de los que he hecho. Me gustaría que tuviera un cartel ahí en la calle y que todo el mundo lo viera. Hola, soy Malimagen. Les quiero recomendar un libro de humor gráfico que salió ahora hace poco, que se llama Cosas que pasan, del dibujante Nico, editado por Editorial Visuales, que es una editorial de cómic chileno. Échenle un vistazo, les va a gustar, se los recomiendo porque está muy bien, y para que conozcan este autor, nada, eso, verlo.